Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este canal Warmi Latina. Yo muy feliz de poderles compartir un video más. Así que acompáñenos el día de hoy a conocer un lugar mágico y especial aquí en Suecia. Vean el video hasta el final que estoy segura que les va a gustar. El día de hoy vamos a visitar un zoológico muy interesante aquí en Suecia, se llama Kolmården. Este zoológico es uno de los más grandes de Escandinavia y es uno de los más grandes también dentro de toda Europa. Este zoológico es muy visitado por nacionales y extranjeros, ya que tiene algunas particularidades muy diferentes a otros zoológicos. Ahora les voy a explicar por qué. Este zoológico se encuentra en la costa este del sur de Suecia, a unos más o menos 25 kilómetros de la ciudad de Norrköping. Para llegar a este zoológico desde Estocolmo, que es la capital de Suecia, se puede hacer el viaje en tren, en bus o en un auto, ¿no? En tren te toma más o menos 2 horas, en bus toma 3 horas y en auto puede tomarle a uno 1 hora y 45 minutos más o menos. Vamos a empezar nuestro recorrido visitando primero los animales salvajes. Para ello vamos a subir a un teleférico y nos vamos a dirigir por esta especie de laberinto, donde en el camino vamos a ver algunos fósiles de animales, dinosaurios, todo relacionado a lo que es la fauna, digamos, ¿no? La pequeñita Astrid es nuestra guía en este laberinto. Y como ustedes ven, todavía estamos en tiempos de corona, así es que todos los ambientes están debidamente protegidos para evitar el contagio del coronavirus. Ya en el teleférico, amigos, vamos a empezar a ascender y ascender hasta una parte muy alta. La verdad que esto no es apto para claustrofóbicos, creo yo. Y de ahí vamos a empezar a descender poco a poco para acercarnos y poder apreciar a los animales lo suficiente como para poder apreciarlos, pero no incomodarlos. En el teleférico, amigos, es importante estar concentrados para escuchar la voz en off que nos está indicando por qué territorio estamos pasando y qué tipo o qué animales vamos a poder ver. De otro modo es difícil porque como venimos a cierta altura y hay mucha vegetación, a veces no podemos apreciar a los animales. Entonces es importante seguir el hilo de la explicación de la persona que nos está narrando en off de qué animales y en qué es lo que vamos a encontrar en nuestra ruta. Este zoológico es muy grande y tiene muchos atractivos. Aparte de eso, tiene el parque de diversiones donde hay un sinfín de juegos, especialmente para niños. También hay para adultos. Entonces un día realmente te queda corto. Es así que mucha gente se queda 2 días para terminar de ver todos los atractivos de este zoológico. Entonces para ellos hay muchos hoteles alrededor de diferentes precios para todos los bolsillos. También el mismo zoológico tiene un hotel, entonces cuando uno va a hacer la reserva tiene todo el paquete completo, ¿no? Tiene la alimentación, el hotel, las entradas, que es todo incluido, todos los juegos, una vez pagada la entrada, son libres adentro. Det bidrar helt enkelt till deras välmående. Där!
Att djuren hos oss mår bra är ju det Det ligger där, i gräset vid berget. Ay, mira, ahí está el oso, está durmiendo. ¿Ves? Así, apúntale Aaron dónde está. A la izquierda, en el piso. Den ligger och sover och så, titta, flera björnar där. Den ligger och sover. Oso, ¿dónde está la Masha? Ser du där, ser du? Björnen ligger och sover där. Oso, ¿dónde está la Masha? Men såklart håller vi koll på det. För att inte störa dem har vi installerat kameror. Desde la parte más alta se puede apreciar mejor algunas instalaciones del zoológico, pero es solamente una parte porque este zoológico, amigos, recuerden que tiene 150 hectáreas, realmente es inmenso, 100% recomendado para cuando ustedes decidan visitarlo. Y ahora, amigos, empezamos a descender en el teleférico para ya terminar y dejar esta parte del zoológico y dirigirnos a otros ambientes donde vamos a ver más animales. Particularmente nunca he sido partidaria de los zoológicos, no me gusta, detesto ver a los animales enjaulados o en condiciones muy diferentes a su hábitat natural, pero en este caso es muy diferente, los animales tienen mucho espacio para poder tener una vida muy similar a su ambiente, a su hábitat natural. Dentro del zoológico hay muchos restaurantes, hay establecimientos o hay ambientes como este donde uno puede comer al aire libre. Recuerden que por épocas de pandemia todavía está un poco restringido, entonces no hay mucha gente, por eso que se ven muchas mesas disponibles. Amigos, uno de los principales atractivos de este zoológico es esta montaña rusa, es inmensa, está hecha principalmente de madera. Esta montaña rusa es la más rápida en toda Europa y se dice que es la segunda más alta en el mundo. Estamos hablando de montañas rusas hechas de madera. Tiene 12 colinas y alcanza una velocidad de 115 kilómetros por hora. Así es que, amigos, no es broma, no es para cualquiera. Debo admitirlo, había planificado subirme a ella, pero la verdad, estando ya ahí, escuchando los gritos de desesperación de la gente que está en la montaña rusa, desistí. Pero si lo tuyo no es los riesgos y la adrenalina y te falta valor como a mí me faltó para subir a esa montaña rusa, no te preocupes porque también hay montañas rusas más pequeñas, incluso hay para niños también. Acompáñenme, les voy a mostrar lo que a mí más me ha gustado de todo lo que he podido apreciar en el zoológico, que es el espectáculo de los delfines.
para finalizar, amigos, les quiero mostrar un pedacito, una partecita de un teatro para niños. Se llama el espectáculo de Bamse. Bamse es una caricatura sueca. Bamse es un oso pardo que siempre viste un overol azul. Y bueno, cuando Bamse come una miel especial que le prepara la abuelita, Bamse adquiere poderes, se hace muy fuerte. Y bueno, Bamse junto a sus amigos luchan en contra del racismo, del acoso, odian la violencia. Tienen un contenido muy educativo y es muy recomendado, especialmente para los niños, ¿no? Ja, nu sjunger vi tillsammans! Heja Bamse, starkast är vår Bamse, men han tycker inte om att slåss. Dunderhonung, farmors dunderhonung, äter han för att bli stark förstås. Och kommer det en stöttig typ och ger en liten svaghet nytt, då dattrar Bamse upp igen med dunderhonungen. Heja Bamse, snällast är vår Bamse, lycklig den som har en sådan vän. Hej då alla kompisar, vi ses snart igen. Hej då alla barn, vad roligt att ni kom! Hej då. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos hasta la próxima. Hey do.